Listo, comencemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a seguir viendo el último capítulo de la carta. Ya hemos recorrido 16 capítulos durante todas estas clases, estos meses, estas semanas. Y una de las cosas que sucede es que Pablo está terminando esta carta con un montón de saludos. Ustedes recordarán que en la clase anterior lo que vimos es que el capítulo 16, en los primeros 16 versículos, se enfoca en mandarle saludos a cada una de las personas que él conoce dentro de la iglesia en Roma, por A o B motivos. Por lo tanto, hoy día vamos a ver como una especie de paréntesis, porque el apóstol Pablo lo que va a hacer es soltar todos estos saludos hasta el versículo 16 y luego volver a dar una recomendación adicional. Como hemos visto en clases anteriores, al final del capítulo 15 es como que Pablo termina la carta. Luego empieza a recomendar a Febe y empieza a recomendar a otras personas. Pero cuando las empieza a recomendar, vamos a ver que Pablo de repente se detiene y va a volver a dar unos consejos adicionales a la iglesia en Roma que son consejos importantes para nosotros. Así que vamos a tratar de sacarle el jugo a este último consejo del apóstol Pablo para luego la próxima clase terminar con el saludo final, la bendición final que siempre caracteriza las cartas de Pablo al terminar estas. Por lo tanto, vayamos al texto como tal y veamos qué es lo que Pablo dice en medio de este paréntesis. Vamos al versículo 17 de Romanos capítulo 16, pero leamos el versículo 16 primero para que vean cómo interrumpe el saludo y luego cómo entra este último consejo. Versículo 16. Dice el apóstol Pablo: salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Aquí el apóstol Pablo hace una pausa y nuevamente empieza contándoles un consejo, les empieza a dar un ruego con respecto a aquellas personas que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. O sea, parece que Pablo tiene esto bien metido en la cabeza, sabe que es uno de los problemas más grandes que puede experimentar la iglesia en Roma, y por lo tanto, aunque lo ha tocado en el capítulo 14 y en el capítulo 15, dos capítulos específicamente para este tema, lo vuelve a tocar. Dice: hermanos, por favor, les ruego, la idea en el original es que marquen a aquellas personas que causan divisiones y tropiezos entre ustedes. Eso es lo primero que el apóstol Pablo dice. Y acá hay varias cosas importantes. La primera es a quién se está refiriendo Pablo con estas personas que causan tropiezos y divisiones. Hay varias posibilidades. La primera posibilidad es que se está refiriendo a los débiles en la fe, que vimos en el capítulo 14 y 15. Aquellos que todavía quieren guardar el Shabbat, aquellos que todavía quieren comer alimentos limpios según la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Son gente legalista, son gente que han puesto las leyes del Antiguo Testamento, sobre todo, como una marca de santidad para ellos. Por lo tanto, ellos quieren seguir esclavizados a estas reglas y por lo tanto quieren que los demás también se esclavicen. Así que puede ser que el apóstol Pablo se está refiriendo a estos débiles en la fe. También podría ser a los fuertes, que por creerse fuertes, por saber que todos los alimentos son limpios y que todos los días son iguales para el Señor, etcétera, etcétera, quieren imponer también su libertad a los demás, pero de una manera violenta, de una manera que cause división y contienda. Podría ser ese el enfoque. Hay algunos maestros de Romanos que dicen que quizás también Pablo se está refiriendo a gente que puede venir desde afuera. O sea, sería como un consejo final, una advertencia final para la iglesia en cuanto a personas que llegan a estas iglesias y que empiezan con palabras lisonjeras, con palabras suaves, cariñosas, buscar dividir a la iglesia y hacerlos tropezar en distintos pecados. Así que hay distintas posibilidades. Pienso yo que el contexto nos muestra que son los débiles en la fe, pero me puedo equivocar. Así que hay distintas posibilidades. Podríamos tomarlo entonces como un consejo general. Hermanos en la fe, tengan cuidado, marquen a aquellas personas que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. Aquí tendríamos nuestra primera lección esta mañana.
La primera lección es que es nuestro deber marcar a estas personas que dentro de nuestras iglesias locales nosotros nos damos cuenta que marcan divisiones, que causan contiendas, que guían a la gente al pecado. Esa sería nuestra labor. Ahora, hay algo que corregir dentro de la iglesia contemporánea el día de hoy con respecto a este consejo del apóstol Pablo, y es el siguiente. Hoy en día, la mayoría de nosotros piensa que los que deben hacer esto, de observar y marcar a las personas que son las que están causando divisiones y están llevando a la gente al pecado, son los líderes y son los pastores. Pero acá el apóstol Pablo no se refiere a líderes y a pastores, se refiere a todos nosotros. Porque el deber de la familia en la fe, subrayen esto, el deber de la familia en la fe es protegernos los unos a los otros. Ese es nuestro deber como parte de la familia de Dios. No es, bueno, yo vengo, me siento en la iglesia los domingos, escucho la prédica, qué bonito, hola, ¿cómo estás, hermano, hermana? Chau, 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 me voy. Esa es la idea que tenemos individualista el día de hoy de lo que es la familia de Dios, de lo que es la iglesia local. Bueno, la iglesia local no debería funcionar así. Tú no deberías participar en la casa de Dios de esa manera. La iglesia local es una familia. Por lo tanto, nuestro deber tuyo y mío es cuidar los unos de los otros hasta en estas cosas. Conocernos, observar, prestar atención, advertir, porque dentro de la iglesia local pueden surgir personas que van a causar divisiones o que van a buscar causar división y van a causar también que los hermanos terminen en pecado. O sea, van a ser personas que tienen una intención malévola detrás. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18, estos hombres o estas mujeres, realmente el género no importa aquí, no son siervos de Cristo, sino son siervos de sus propios vientres. O sea, hay un interés personal detrás en que estas personas o de estas personas que quieren que los demás se dividan o que estas personas terminen en pecado. Por lo tanto, es el deber de la iglesia, tuyo y mío, velar por nuestros hermanos en la fe, protegerlos, protegernos como familia. No es el trabajo únicamente del pastor y de los líderes, es de cada uno de nosotros. Esa es la primera verdad importante que tenemos que subrayar el día de hoy. ¿Esto qué significa? Que si tú ves la iglesia local como un centro de convenciones, donde escuchas un monólogo y luego te vas, estás cerrando en el blanco. No vas a poder proteger a tu familia en la fe si piensas que la iglesia funciona así o que es así. No, la iglesia es una familia, es una casa, es un hogar. Y por lo tanto, tú como parte de ese hogar debes proteger a tus hermanos y tus hermanos protegerte a ti. Esa es la dinámica correcta de la familia en la fe. Eso es lo primero. Lo segundo es que el apóstol Pablo, mientras exhorta todas estas cosas, una de las cosas que él dice es, hermanos, marquen a las personas que causan divisiones, que guían a otros a tropezar, a pecar, y apártense de ellos. Aquí otra cosa que tendría que subrayar es lo siguiente. ¿Qué quiere decir específicamente causar divisiones y hacer de tropiezo o ser de tropiezo a otras personas? ¿Qué significa esto? Porque es importante aclararlo. Porque el día de hoy sucede algo bien interesante. En muchas iglesias, si el pastor o los líderes se enteran de que tú tienes un pensamiento con respecto a la escritura distinto al de ellos y tú no compartes ciertas posturas, lo que ellos van a argumentar es que tú estás causando división. O sea, imaginemos que vamos a meternos en el contexto de la iglesia en Roma. La mayoría de la iglesia en Roma, vamos a ponerlo así, entiende que guardar el día sábado es algo que fue parte de la ley de Moisés, no es parte del nuevo pacto y por lo tanto no es necesario descansar el sábado. Todos los días son para el Señor, nosotros vamos a honrarlo todos los días. Pero hay hermanos en la fe, que son los débiles en la fe a los que Pablo se refiere en Romanos 14 y 15, que consideran que se debe seguir guardando. Si estos hermanos guardan el sábado, no significa que ellos están causando división en la iglesia. Más bien la exhortación de Pablo en los capítulos anteriores es soporten a estos hermanos débiles en la fe, ámenlos, aprendan del ejemplo de Cristo, que Él recibió la ira en lugar de nosotros, que Él ha sido un ejemplo perfecto, que Él nos ha aceptado con una fe sincera, con una fe pequeña, imperfecta a nosotros. Por lo tanto, tú también acepta a los hermanos que piensan distinto que tú. Estos hermanos no están causando división en ese contexto. Ellos dicen, bueno, yo tengo la convicción de que se tiene que guardar el día sábado, ustedes no la tienen, pienso que están ustedes equivocados, ustedes piensan que yo estoy equivocado, bueno, pero convivimos en paz de todas maneras, solo que discrepamos en esta área. ¿Esto significa que estos hermanos están causando división? A la luz del contexto de Romanos, no, no están causando división.
¿Pero por qué suelto este ejemplo? Porque el día de hoy, en muchas iglesias locales, si el pastor se entera o los líderes se enteran que tú tienes una postura distinta en cosas no fundamentales, van a decir estás causando división, te van a empezar a poner mala cara, van a tratar de aburrirte en la iglesia para que te vayas a otra, o van a tratar de poner a la iglesia en contra tuya. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente es una realidad que muchos de nosotros o estamos experimentando o hemos experimentado. Por lo tanto, tenemos que aclarar algo. Que alguien piense distinto en cosas no fundamentales en la iglesia no significa que esta persona está causando división, ni que está siendo piedra de tropiezo para los hermanos, ni que está tratando de dividir a la iglesia y destruirla. No, simplemente tiene una postura contraria, una postura distinta, pero Pablo nos enseña en Romanos 14 y 15 que deberíamos aprender en medio de estas diferencias a vivir en unidad y servir a un mismo Señor juntos, alabarlo juntos a pesar de las diferencias. Pero siempre, lamentablemente, los líderes van a utilizar esto para decir, no, esta persona está causando división y por eso la vamos a votar de la iglesia. Ese es un acercamiento incorrecto. Eso no es causar división. Causar división es que realmente tú buscas poner en contra a las personas en contra de otras. O sea, tratas de armar una pelea interna dentro de la iglesia y armar bandos de contienda. Eso sería causar división, poner a los hermanos como enemigos los unos a los otros. Llevarlos al pecado sería no que piensen distinto a los líderes de la iglesia, sino realmente a practicar el pecado como tal. O sea, que tú los estés influyendo a pecar. Eso es causar división y causar tropiezo. No es pensar distinto en cosas no fundamentales a los miembros de la iglesia o al liderazgo de la iglesia, por si acaso. Pongo otro ejemplo. Imaginemos que tú no crees en el rapto de la iglesia pretribulacional, antes de los 7 años de la tribulación. Tú crees que, bueno, el rapto es en la segunda venida de Jesús, pero la iglesia a la que perteneces sí cree así. Tú puedes tener esa postura, discrepas, el pastor sabe que discrepas con él, pero es una convicción que tú tienes. Al final los dos creemos en la segunda venida de Jesús y que Él va a venir a reinar. Por lo tanto, esto no debería causar división en la iglesia. Tú no deberías también ser parte de la causa de la división, estar hablando del tema cada rato, pero los líderes también tienen que entender, este hermano puede pensar distinto a nosotros, pero no significa con eso que está causando división en la iglesia. Por lo tanto, también nosotros tengamos cuidado. ¿Y por qué estoy soltando todos estos ejemplos y estoy volviendo a repetir lo mismo? Porque es muy conocido que lo que van a hacer los líderes y los pastores de la iglesia es hablar contigo que quizás sí piensas igual que ellos y te van a decir, ¿sabes qué? A este hermano, como piensa distinto que nosotros, hemos decidido expulsarlo de la iglesia. Y ahora no queremos que tú hables con ellos. Ellos han causado división, ellos tienen un pensamiento distinto y por lo tanto, cuando lo veas en la calle, cuando tengas algún acercamiento a esa persona, evítala. No te juntes con esta persona. En buena cuenta, si tú lo ves en la calle, anda por otra dirección. Si la ves de frente, mira hacia otro lado. No te juntes nuevamente con esa persona porque ha causado división en la iglesia, está destruyendo la iglesia porque piensa distinto que nosotros. Eso es algo muy común en la iglesia evangélica. Por lo tanto, tenemos que nosotros aprender a rechazar ese supuesto consejo porque estaría yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Que cuando un hermano en la fe realmente sí está yendo en contra de la escritura, en contra de lo que realmente los apóstoles han enseñado, realmente sí está yendo en contra, contrariamente a la enseñanza bíblica, nosotros no deberíamos juntarnos con este hermano en la fe, porque está en pecado, se ha rebelado, está tomando una actitud contenciosa, pero igual nosotros deberíamos tratarlo con amor. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en dos pasajes primero. El primero está en Mateo 18, donde nosotros vemos cuál debería ser el orden para que alguien sea expulsado de la iglesia. O sea, imaginemos que hay alguien sí rebelde que está causando división en la iglesia. Tú lo has detectado, has conversado con los líderes, se ha confirmado esto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Mateo 18 nos muestra los pasos correctos, bíblicos, mandados por el Señor en cuanto a cómo debería ser el proceso para la expulsión de alguien de la iglesia. Y voy a ponérselos en pantalla, eso ya lo hemos tocado mucho tiempo atrás, pero lo vuelvo a tocar aprovechando estos versículos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, es alguien que está causando algún problema en el contexto de Romanos, ¿ya? Que peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Habla con él en privado, guíalo al arrepentimiento. Si te hace caso,
habrá ganado tu hermano. La idea no es votarlo, la idea es que se pueda arrepentir. Versículo 16. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Ten testigos, capaz, tú eres el que estás equivocado, y los testigos te dan cuenta, no, Horacio, tú eres el del problema. Este hermano no ha hecho nada malo. Lo estás acusando de pecado cuando no está pecando. Por lo tanto, los testigos son importantes. Pero si estos testigos confirman que este hermano en la fe está causando división, está guiando a otros a pecado, está en rebeldía, está en pecado, ya pasa a la tercera opción, que sería la siguiente. Versículo 17. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, esto es importante, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Por lo tanto, cuando no hay arrepentimiento en esta persona que está causando división, estoy utilizando este pasaje a la luz del contexto de Romanos, primero tienes que hablar con la persona, luego con testigos, y luego se le informa a la iglesia para que la iglesia en su conjunto hable con esta persona. Y la iglesia en su conjunto entienda si esta persona está causando división, está terca, no se quiere arrepentir. Por lo tanto, la iglesia en su conjunto dice, bueno, es hora de tratar a esta persona como un gentil, como alguien no cristiano, como alguien cobrador de impuestos, sería en la figura de Jesús, o sea, alguien que es de mala reputación, y sería expulsado de la iglesia, con el propósito del arrepentimiento y que vuelva por si acaso. Pero ahora que esa persona ha sido tratada como gentil y publicano, porque no se ha querido arrepentir, ¿cómo la iglesia debería tratarlo? ¿Cómo nosotros, si alguien es expulsado de la iglesia por su rebeldía, cómo la iglesia debería tratar a esta persona cuando ya ha sido expulsada, cuando ya no es parte de la iglesia local por A o B motivos? Esto Pablo lo responde en 2 de Tesalonicenses 3. Quiero ponérselos también en pantalla para que lo lean conmigo. Algo que, les soy sincero, no se ve mucho en la iglesia contemporánea. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Si alguien no obedece a lo que está en esta carta, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. La idea es su vergüenza, la idea es que se arrepiente. Pero, versículo 15, no lo traten como enemigo. Vuelvo a repetir esto, qué importante, pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Estos textos son importantísimos. ¿Por qué? Porque el día de hoy, como ya les he dicho, lo he experimentado yo en mi propia vida, por si acaso, cuando los líderes ven que tú no piensas igual que ellos, van a buscar formas de manipular textos bíblicos para decir, no, esta persona está causando división y por lo tanto lo expulsamos de la iglesia. Ya no se junten con él, trátenlo como publicano, como cobrador de impuestos, como gentil. Eso significa que no lo vas a tratar como un hermano, lo vas a tratar como una persona horripilante, como una persona despreciable. Bórralo de las redes sociales, no hables nunca más con él, si lo ves en la calle ni lo saludes, etcétera, etcétera. Apuñálalo por la espalda todos los días si quieres. Trata así al hermano en la fe. Eso es algo muy contemporáneo el día de hoy en la iglesia local y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y si nuestros líderes nos mueven en esa dirección, nuestra responsabilidad es desobedecerlos. Vuelvo a repetir esto último. Si nuestros líderes nos mueven en esa dirección, nuestra responsabilidad como siervos de Cristo antes que los hombres es desobedecerlos, porque esto está yendo en contra de la palabra de Dios. Cuando Pablo habla en el contexto de Romanos 16 de que tengamos cuidado, que marquemos a los que causan tropiezos y divisiones, haciendo caer a los hermanos en la fe y que no nos juntemos con ellos, no está diciendo, ¿sabes qué? Nunca más vuelvas a hablar con ellos, trátalos como si fueran tus enemigos, etcétera, etcétera. Sino en el contexto bíblico es, primero, para que esta persona sea expulsada de la iglesia y ya no te juntes con ella. En ese sentido, tiene que haber un proceso de conversación, de guiar a la persona al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, luego que tú hablas en privado, con testigos, y que toda la iglesia ha hablado con él, la iglesia decide en su conjunto no juntarse con esta persona que está causando división. Y cuando esta persona no se está juntando contigo porque ha causado división, tu trato externo con esa persona es como un hermano, no como un enemigo, porque tú lo tienes que amonestar de todas maneras como a un hermano en el día a día, porque la idea es que la persona se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor, y vuelva a ser parte de la iglesia y no esté causando división. Así que es importantísimo estas tres cosas. La primera, que es nuestro deber, tuyo y mío, marcar o examinar a los hermanos en la fe, a las personas, a ver si están causando divisiones
o están guiando a otros hermanos a cometer pecado. Es nuestra responsabilidad, somos parte de la familia, tenemos que protegernos los unos a los otros. Segundo, entender qué es lo que realmente es división y tropiezo y qué realmente no lo es. Pensar distinto a otros miembros de la iglesia en cosas no fundamentales no es causar división. Es simplemente que tratamos de amar a Dios con toda nuestra mente y llegamos a conclusiones distintas a veces en cosas que no son fundamentales. Nadie está hablando de la Trinidad aquí, ni que Jesús sea Dios o no. No. Esas son cosas fundamentales. Aquí ya es algo muy distinto. Aquí estamos hablando de si puedo comer cerdo o no, en el contexto de Romanos, si guardo el sábado o no, que son cosas de conciencia más que todo, u otras cosas más, como los días de Génesis, como el rapto, etcétera, etcétera. Son cosas que no son fundamentales. Por lo tanto, si entendemos eso, vamos a evitar que nuestros líderes tristemente nos manipulen en causar más división en la iglesia, al tratar a estos hermanos que simplemente pensaron distinto que nosotros en cosas así como si fueran nuestros enemigos, porque no lo son. Por lo tanto, el tercer punto es importante, entender qué significa no se junten con ellos. No juntarse con ellos no es tratarlos como enemigo, porque yo tengo que amar hasta a mi enemigo. Por lo tanto, no significa volver a este hermano en la fe mi enemigo. Si no es, ¿sabes qué? Tratarlo como un hermano y amonestarlo como un hermano, luego del proceso que se ha dado para que esta persona ya no forme parte de la iglesia, que es el proceso correcto de Jesús en Mateo 18. Eso es lo que podría decir en estos dos versículos, que son tres puntos muy importantes que tenemos que tener presentes. Así que Pablo tiene en su corazón esta advertencia y por lo tanto la traté de expandir un poco más para nosotros esta mañana. Examinemos si estamos cayendo en esos errores o no nosotros el día de hoy. Volvamos al texto en Romanos para seguir avanzando, quiero avanzar un poco más y ver qué es lo que Pablo le sigue diciendo a la iglesia en Roma. Volvemos a leer el versículo 17, 18 y en adelante. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. El apóstol Pablo termina alabando a la iglesia en Roma, ¿no? La obediencia que ustedes tienen en la fe es una obediencia que ha llegado a oídos de todo el mundo conocido. Todas las iglesias saben que la iglesia de Roma es una iglesia firme, una iglesia que lucha con ciertas divisiones también, pero una iglesia que busca obedecer al Señor. Y estoy muy agradecido con el Señor, al Señor por ustedes. Así que felicitaciones, lo están haciendo bien. Pero yo quiero, y por eso es que los exhorto a esto, de que ustedes sean sabios en la obediencia, pero sean ingenuos en la desobediencia, sean ingenuos al pecado. Con esto Pablo no está diciendo, ay, que no sepa qué es pecado o qué no, sino que realmente las personas en Roma sean personas que realmente rechacen el pecado. Esa es la idea. Personas que son hábiles para reconocer qué es lo que es pecado y rechazarlo inmediatamente. Yo quiero que ustedes sean sabios, hábiles en ver lo que es bueno y practicarlo, y también ustedes sean hábiles en desechar el pecado. Y en ese sentido es el que Pablo dice ingenuos al pecado. ¿Ok? O sea, que ustedes no necesiten ser corregidos por el pecado. Esto también podría traer a la luz lo que Jesús dijo predicándole a sus discípulos específicamente en Mateo 10, donde Jesús dice que nosotros tenemos que ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Jesús no está diciendo que te conviertas en una serpiente, sino que tú seas manso en tu forma de actuar para lo bueno, pero tú seas astuto como serpiente también en evitar el pecado, en caer en pecado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener esa sabiduría, esa astucia de la serpiente, pero ser mansos como paloma al mismo tiempo. Así que Pablo puede estar evocando esta misma frase de Jesús, pero de una manera distinta. Yo quiero que sean ingenuos en lo malo y que sean sabios en lo bueno. Por eso es que les estoy aconsejando todo eso, que ustedes detecten a los que causan división, detecten rápidamente a aquellos que están buscando causar tropiezo y que ustedes hagan los pasos necesarios para que estos hermanos se arrepientan y la iglesia se corrija o estos hermanos sean expulsados y ustedes ya no se junten con ellos. Pero que tengan esa habilidad, ese discernimiento. Ese es mi deseo, dice el apóstol Pablo. Es un deseo pastoral que Pablo tiene y que todos nosotros, sobre todo los que somos pastores, deberíamos tener, pero independientemente si somos pastores o no, deberíamos todos tener ese deseo los unos para con los otros en la iglesia local. Que nuestra iglesia local sea sana, que nuestra iglesia local no tenga divisiones en un sentido correcto de división
y que no haya tropiezos y que no haya personas que busquen tropezar a otras, sino que nos protejamos mutuamente y hagamos las cosas en orden, correctamente como el Señor, sin odiar al prójimo, sino amándolos y hasta expulsándolos por amor. Ese es el contexto en que Pablo está hablando aquí. Pablo continúa. Versículo 20. Dice lo siguiente. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí Pablo termina soltando como un mensaje de esperanza, como un mensaje de esperanza. Yo sé que al final el Dios de paz al que ustedes sirven aplastará la cabeza de la serpiente debajo de ustedes. Esto trae memoria Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el pasaje donde Adán y Eva lamentablemente fallan comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero el Señor da una promesa de esperanza. Sí, la humanidad se desvió, la humanidad cayó, pero Dios da un mensaje de esperanza. Y esto está en Génesis 3, versículo 15. Lo voy a poner en pantalla para leerlo juntos. Creo que no lo grabé. Sí lo tengo. Voy a ponerlo por aquí. Dice el Señor, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. El Señor le está hablando a la serpiente y lo que dice es, la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer que apuntaba a Cristo, es el Mesías, va a pisar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente le va a morder el talón. Eso hablaba de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la victoria de Cristo sobre Satanás con su muerte y con su resurrección. Por lo tanto, lo que Pablo está soltando aquí es, yo sé, hermanos en la fe, si ustedes se mantienen firmes, sigan todos estos consejos. Yo sé que están obedeciendo muy bien. Tengan cuidado. Quiero que sean, por favor, mansos en las cosas buenas y sean astutos para evitar las cosas malas, porque yo sé que al final del día, el Dios de paz aplastará a Satanás, aplastará a la serpiente debajo de sus pies. El Señor les va a dar la victoria, hoy y cuando vuelva. Por lo tanto, ustedes ya viven en victoria, ustedes son victoriosos. En Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, al que venciere, dice el Señor. Por lo tanto, ustedes han vencido y el Señor se encargará de destruir a aquel que busca destruirlos a ustedes, que es Satanás. Por lo tanto, ya son victoriosos. Tengan presente eso. Traten de andar como el Señor quiere que anden y protéjanse los unos a los otros. Por lo tanto, podríamos terminar así el devocional. Quería avanzar un poco más, pero ya no me alcanza el tiempo. Terminemos diciendo esto. El consejo del Señor para nosotros es, tengamos cuidado los unos de los otros, protejámonos como familia y aún a nuestros enemigos mostrémosle el amor de Cristo. Porque nuestro Señor es aquel que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y hace salir el sol también sobre ellos. Por lo tanto, ese debería ser nuestro carácter. Protegernos mutuamente, andar como el Señor quiere que andemos y amar a nuestros enemigos también. Así que ese sería el consejo del Señor para nosotros en estos versículos, según lo veo yo. Y espero que dentro de todo haya sido de edificación para ustedes este par de versículos que hemos visto muy pocos, pero espero que se haya podido entender, que haya sido de edificación para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, hágamelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, me las pueden dejar en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es, dejen sus preguntas en los comentarios, vamos a intentar responderlas. No lo sé todo, pero lo poco que sé lo puedo compartir con ustedes. Cualquier duda que tengan, no hay duda tonta, déjenmela por favor para conversar con ustedes y responder sus inquietudes. Una de las formas en la cual pueden apoyar este canal a que tenga más alcance es a través de sus likes, a través de sus tap en la pantalla. Si me pueden apoyar dándole tap a la pantalla, se los agradecería un montón. También pueden compartir el live en su mismo TikTok, ponen compartir y en el círculo amarillo. Y también TikTok ha abierto la posibilidad de apoyar el alcance del canal a través de los corazoncitos Quiéreme. Si me puedes apoyar con un corazoncito Quiéreme, te lo agradecería un montón, aunque no es obligatorio. Ninguna de estas cosas es obligatoria. El hecho que estén aquí es suficiente. Así que muchas gracias por acompañarme de lunes a viernes y vamos a subir y leer sus comentarios, ¿ok? Déjenme ver. Muchas gracias, al que me mandó eso.
Muchas gracias a los que me han apoyado en el transcurso del live. Muchas gracias por sus regalitos. Gracias por su apoyo. Déjenme ver por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Había saludado a Rosalía, a Milagro, a Coquedamas, a Pili, a mi hermano. Por aquí. Por acá está Arminda, también que le había saludado. Había saludado a Verónica Núñez Cardona, a Silvia, Yanina, Cristian. Acá está. Me quedé y no había saludado a Adrián. Un abrazo, Adrián. Buenas tardes hasta España. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Percy. Gracias, Laurita. Y gracias a todos los que me apoyan con sus regalitos. Muchas gracias por su apoyo, hermanos. Quiero saludar a Iván, a Baruch Hashem. Un abrazo, Iván. Bienvenido. Hasta Lima. Un abrazote. Quiero saludar a Sonia. ¿Cómo está, Sonia? Un abrazo hasta Miami. Buenos días. Por acá está Luz también. Buenos días, Luz. Bendiciones. Jessica hasta Chile. Un abrazote. Bienvenida. María Muñoz hasta Chicago. Buenos días. Yoremi hasta México. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Carlita, mi talercito, hasta Costa Rica. Un abrazo. Valeria hasta Ecuador. Gerardo Castro dice, pero ¿qué si esa persona va en contra de lo que tú has enseñado y empieza a instigar a tu congregación? Eso ya es distinto, Gerardo. Muy buen comentario, Gerardo. Aquí ya encontramos una persona que sí está causando división. Una persona que no simplemente tiene una opinión contraria, una posición, un acercamiento contrario a cierta verdad bíblica, sino que ya está instigando a la congregación. Aquí ya entramos a lo que Jesús dice en Mateo 18. Si, por ejemplo, yo soy el que me doy cuenta de eso, yo tengo que ir y hablar en privado con esa persona y decirle, mira, tú puedes discrepar conmigo, pero al tú estar instigando a los hermanos a que piensen como tú y estar hablando de esto mañana, tarde y noche, tú realmente estás causando división en la iglesia. Si tú sigues en ese contexto, si tú sigues en esa dirección, voy a tener que traer testigos para que hablemos contigo y si en caso tú no te quieres arrepentir, la iglesia misma va a tener que saberlo y va a hablar contigo. Y vas a tener que lamentablemente ser expulsado si sigues en ese camino. Si la persona se pone terca, la persona no quiere cambiar su acercamiento a cómo trata a los hermanos y de lo que habla con los hermanos, tendremos que pasar a los pasos que Jesús da en Mateo 18. Hablar con testigos, y luego de que hablamos con testigos y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, comunicarlo a la iglesia para que la iglesia hable con esta persona. Y si la persona aún sigue terca, la iglesia misma ya se da cuenta, no hay cambio. Lamentablemente la persona tiene que ser expulsada. Con nuestro mayor pesar, la persona tiene que ser expulsada de la iglesia. Y la iglesia sabe por qué ha sucedido esto. No es algo que se hace en secreto, sino que es algo que la iglesia se entera. Y la iglesia ha tenido la posibilidad de hablar con esta persona y escuchar su versión. Esto es algo que Jesús nos manda en Mateo 18. Así que ese sería el ejemplo perfecto, Gerardo, si la persona está buscando instigar a la iglesia y dividirla. Por eso es importante conocer cada caso. Pero muy buen comentario. Gracias, Gerardo. Quiero saludar a Henry hasta Lima. ¿Cómo está Henry? Buenos días. A Cris hasta México. Buenos días, Cristina. Bienvenida. Arnoldo hasta Guatemala. Buenos días. Dice, buen día, hermano. Explíqueme, porfa, según la enseñanza, no todos son nuestro prójimo, ya que DJ el que hizo... ahí sí me... Jesús dijo, solo el que hizo el bien es el prójimo. Gracias, hermano. Gracias, Arnoldo. Lo que sucede, Arnoldo, es que el prójimo, la palabra prójimo, viene de la palabra próximo. Es el que está a tu lado. Tu prójimo no es el que te trata bien solamente. El prójimo es hasta tu enemigo. Ese es el prójimo. Cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, como se conoce en el Evangelio de Lucas, el buen samaritano para los judíos era un enemigo. O sea, vemos al buen samaritano o al samaritano haciendo buenas acciones con un israelita que lo encuentra medio muerto en el camino. Levita, el sacerdote pasan y no lo ayudan. El samaritano sí. Pero ¿por qué Jesús habla del samaritano como el prójimo? No por las buenas acciones que haya hecho, sino porque es un samaritano. ¿A qué me refiero? Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Sobre todo los judíos hacia los samaritanos. Por eso es que cuando Jesús va a Samaria y se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer dice, oye, tú que eres judío, estás hablando conmigo que soy samaritana. El judío veía un samaritano y ni hablaba con él. Los veían como sus enemigos. Por eso Jesús usa en la parábola al samaritano, para mostrarle a la persona que le preguntó quién es mi prójimo, quién realmente era su prójimo. El samaritano, este samaritano que en la parábola todavía es una persona que tú puedes decir, ¿cómo va a ser mi prójimo? Si hasta me hace bien, es tu prójimo.
Y con esto Jesús nos está mostrando que el prójimo es el que está a tu lado. Sea de una nacionalidad que no te cae, sea lo que sea, es tu prójimo. Y tú tienes que amarlo porque Jesús nos ama a pesar de nuestras diferencias. Podríamos decir lo siguiente, que el carácter de Jesús, su sacrificio, nos muestra que el Señor ama hasta sus enemigos. Por eso Pablo en Romanos 5 va a dejar claro que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. No cuando estábamos haciendo buenas cosas. Cristo vino cuando aún éramos sus enemigos y murió por nosotros. Se sacrificó por sus enemigos. Por lo tanto, el prójimo, Arnoldo, es el que está a tu lado, aún tu enemigo. Ese es el prójimo, Arnoldo. Gracias, por tu pregunta. Déjenme ver por aquí. Por acá, Nísida, Vero, ponen amén. Iván Baruch Hashem dice, estimado pastor, ¿se puede saber qué es lo que le hace separarse de Calvary Chapel? Gracias, Iván. En verdad, yo no me separé de Calvary Chapel como tal. Salí de una iglesia que pertenecía a Calvary Chapel. ¿Y por qué salgo de esa iglesia? Porque estaba tomando un rumbo distinto al que consideraba que era saludable, en mi caso como maestro, como pastor. ¿Ok? El ambiente de la iglesia local a la que pertenecía se empezó a tornar más jerárquico. ¿Ok? O sea, la forma de organización pastoral era ya más como administrativa, jerárquica, tipo empresarial. O sea, la sede principal, Lima, manda sobre las iglesias que están en otras provincias, por ejemplo. Al punto que si ellos consideran de que tú no estás haciendo lo que ellos quieren, ellos pueden venir y cerrarte la iglesia. A ese punto. Es una empresa con franquicias. Ese es el rumbo que empezó a tomar la iglesia a la que yo pertenecía. Por lo tanto, al ver esto, decidí dar un paso al costado y decir, bueno, estoy viendo que el liderazgo en la iglesia, y esto lo conversé con el pastor principal, el liderazgo de la iglesia está tomando un rumbo al cual yo no me voy a adherir. O sea, esto sí es perjudicial para mi servicio al Señor. Por lo tanto, no tengo broncas con ustedes, considero que están tomando un camino equivocado, pero doy un paso al costado. O sea, yo no voy a causar división ni nada por el estilo. O sea, amo a mis hermanos en la fe ahí. Yo he crecido en esa iglesia y he aprendido muchísimo. Podría decir que todas mis bases nacen de esa iglesia. Por lo tanto, doy un paso al costado. ¿Cuál fue el problema, Iván? Y por eso hablo cuando doy la aplicación del texto de hoy, hablo como alguien que ha experimentado lo que he estado contando. Cuando doy el paso al costado, sucede que toda la iglesia se me va encima, porque me vuelven a mí el causante de la división de la iglesia. Me convertí en el anticristo por haber tomado esa decisión. Mis amigos, mis hermanos en la fe, que eran prácticamente mi familia, me dieron la espalda. Dejaron de hablar conmigo, me vieron como el enemigo, me eliminaron de sus redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces mi familia y yo nos quedamos solos prácticamente a la luz de eso. Simplemente porque dije, no estoy de acuerdo y doy un paso al costado. Simplemente que otra persona sea la que pastoree la iglesia acá y se acabó, no hay ningún problema. Habían otras cosas más que discrepaba con las cosas que se estaban tomando o con las decisiones que se estaban tomando, pero esa era la primordial, no ese tipo de jerarquía, donde las iglesias no son autónomas, sino en buena cuenta están supervisadas y tienen jefes por encima, que te van a decir qué es lo que tienes o no tienes que hacer. Ese era lo principal. Entonces, cuando yo doy un paso al costado, me encuentro, Iván, con que toda la iglesia se me vuelve en contra. Y no porque la iglesia haya hablado conmigo. O sea, no siguieron los pasos de Jesús. Entonces, ¿qué hizo? El liderazgo dice, no, Horacio se ha salido porque está causando división en la iglesia. Por lo tanto, ya no hablen con él, ¿no? Y me volví el enemigo público. Al punto que el pastor principal habló con los miembros de Calvary Chapel para que me quitaran de Calvary Chapel a mí, sin siquiera preguntarme nada a ellos, a mí tampoco. Por lo tanto, me encontré en una situación que dije, ¿pero qué es esto? O sea, me volví el anticristo simplemente por seguir mis convicciones y hacerlo de manera correcta y de manera cordial. Y me encontré con una situación que cuando ya la experimenté, me voy enterando que esto es algo que han vivido un montón de hermanos en la iglesia. O sea, esto no es algo que lo cuento Horacio como el único mártir que pasa por estas cosas. No, esto es algo que se vive constantemente en la iglesia el día de hoy. Hay muchos hermanos en la fe que han pasado por cosas similares y las están pasando el día de hoy. Por lo tanto, esto es algo que nos lleva a meditar en que las cosas no se están haciendo bien, porque muchas veces nosotros somos parte del problema, porque le damos una autoridad a los líderes de la iglesia que ellos no tienen y aplaudimos las órdenes que ellos nos dan que son equivocadas. Por lo tanto, al final, en lugar de edificar la iglesia, las destruimos.
Y ese es un problema grande, Iván. Y eso es en buena cuenta porque yo ya no pertenezco a Calvary Chapel. ¿Okay? Luego quisieron, ya cuando empecé la iglesia aquí en Mendoza, ya saliéndome de Calvary como tal, los de Calvary quisieron nuevamente quizás que, podría volver a Calvary, pero dije que no. Ya esa forma de estructura, esa forma de donde tienes como una jerarquía, donde hasta ni te van a preguntar y se van a guiar por otras personas para sacarte, etcétera, etcétera, no me parece correcta. Así que dije, no, con Calvary o con alguna institución como tal, hasta ahí nomás de lejos. Lamentablemente, Iván, considero que las instituciones poco a poco, y es un pensamiento que muchas personas están teniendo el día de hoy, poco a poco las instituciones eclesiales como tal se están corroyendo o corroendo, no sé cuál es la palabra correcta. Por lo tanto, considero que la institucionalidad de la iglesia como tal, esa jerarquía, es algo que poco a poco va a ir desapareciendo, porque las nuevas generaciones de cristianos se están dando cuenta que están corruptas. Y es algo triste. No todas las iglesias son así, por si acaso, pero un gran número sí. Entonces, eso es lo que te podría contar, Iván. Cualquier cosa estoy para servirte, me puedes escribir por privado si quieres. Gracias, Iván, por tu pregunta. Por acá Belén dice, amén, gloria a Dios. Nícida dice, gracias, pastor, bendiciones. Un abrazo, Nícida. Laurita dice, muchas gracias. Qué bueno, Laurita. Ángel Miguel dice, el Señor vive en nosotros, no tenemos que esperarlo, dice Ángel. Ay, no sé a qué te refieres, Ángel. Si tú consideras que Jesús no va a volver físicamente por nosotros a reinar acá en la tierra, no eres parte de la iglesia. Los cristianos históricamente estamos esperando la venida de Jesús. Sí, el Señor vive en nosotros por medio de su Espíritu, pero esperamos al Señor. Por eso decimos cada vez que celebramos la cena del Señor, ven Señor Jesús. Gracias, Ángel. Adrián dice, Horacio, ayer estuve en una misa de difuntos y quiero saber de dónde sale que los muertos interfieren. Dice, porque dijo eso el cura y el único que puede hacer eso es Jesús, ¿no? Ah, ok, debe ser interceden, Adrián. Ok, Adrián está preguntando porque él ha ido a una misa de difuntos. ¿Ok? Ha ido a una iglesia católica romana seguro, algún fallecido, es parte de sus conocidos, ha ido a esta misa y ha escuchado que el sacerdote dice que los muertos interceden o los santos en el cielo interceden por este difunto para que vaya a la presencia de Dios. Esa es la dinámica del catolicismo romano. ¿Qué sucede? Que el catolicismo romano cree varias cosas que personalmente considero que no están en la escritura, se han ido desarrollando en el transcurso de la historia y la Iglesia Católica Romana sí toma mucho de la tradición de ellos y lo ve como palabra de Dios, por lo tanto lo creen, que considero que están equivocadas. Una de ellas es el purgatorio, por ejemplo. El purgatorio es esta enseñanza en la cual una persona cuando parte, por más que es cristiana, pasa por un fuego purificador. Los papas no se han puesto muy de acuerdo en cuál es la característica, la naturaleza de este fuego. Algunos lo han visto como tormento, otro como un fuego simplemente purificador que no duele, y realmente no hay una doctrina clara sobre la naturaleza de este fuego purificador. Pero que sí vas a pasar por este fuego purificador, pero esto puede tardar años, de años, de años, ¿ok? Dependiendo cuánto te faltó en tus méritos para llegar a la presencia de Dios, tú vas a tener que ser purificado por ese fuego. Y en la teología católica romana, nuestras oraciones, las misas, las indulgencias, pueden hacer que los años que tú estás en el purgatorio se reduzcan. Dando indulgencias, haciendo misas, con oraciones, tú puedes hacer que los años se reduzcan. Pero nunca vas a saber cuándo la persona ya salió del purgatorio. Lo ideal sería en la teología católica romana que año tras año hicieras misa por tu familiar que murió, a ver si quizás ya salió del purgatorio o no. Y que se paguen indulgencias también para ver si ya lo sacaste o no. Considero, Adrián, que eso no es un acercamiento bíblico para nada, pero la Iglesia Católica Romana lo considera. Así que es por eso que se pide oraciones hasta por los santos para que el alma de este fallecido salga del purgatorio y vaya a la presencia de Dios. Aunque nunca se va a saber a ciencia cierta cuándo salió, si ya salió o no. Ahora, pasemos a la segunda parte, que es el tema de la intercesión de los santos o la intercesión de los muertos. Dentro de la teología católica romana, al igual que la de los ortodoxos griegos, ellos consideran que los hermanos en la fe que no están presentes acá en la tierra, sino en la presencia de Cristo, pueden interceder por ti. ¿Ok? Tú puedes pedir oración, así como tú me puedes decir, Horacio, ora por mí por esto, tú le puedes pedir a María, a José, a Pedro, a Juan, a Judas, etcétera, etcétera, que oren por ti. Así como tú le puedes pedir a tu hermano en la fe de tu costado que ore por ti, también se lo puedes pedir a tus hermanos que están en el cielo.
y ellos interceden por ti delante del Padre para que tus oraciones lleguen y sean contestadas. Esa es la intercesión de los santos, así lo entiende el catolicismo romano. ¿Cuál es el problema? Que la Escritura nunca habla acerca de esto. La Escritura no niega ni afirma la intercesión de los santos, pero en ningún texto del Nuevo Testamento se va a hablar de la intercesión de los santos. Por lo tanto, es una doctrina que nace de un silencio, del silencio de la Escritura que no habla al respecto. Entonces, como tradición, la Iglesia desarrolló esto en el transcurso de los siglos. Y la Iglesia Católica Romana lo adherió a su doctrina y es parte de la doctrina católica romana, porque para Roma, la Escritura, con la tradición, con el magisterio, cuando el Papa habla infalible, están al mismo nivel. No hay algo que esté por encima. La Iglesia evangélica, la Iglesia protestante dice la tradición, el magisterio, los maestros de la Iglesia son importantes, tenemos que escucharlos. Nosotros no nos podemos desligar de la Iglesia, pero el que está por encima de todo es la Escritura. Por lo tanto, si una tradición, si un maestro, si un obispo, si un papa dice algo contrario que no tiene fundamento en la Escritura, se debe rechazar. Porque el hombre falla, pero la Escritura es la palabra de Dios que es infalible. Y esa es la distinción primordial entre el catolicismo romano, por ejemplo, y la iglesia evangélica y la iglesia protestante. Por eso es que, Adrián, tú vas a una misa y vas a ver que oran por el muerto para que salga del purgatorio, que piden ayuda a los santos, etcétera, etcétera. Y así se han desarrollado un montón de doctrinas que los evangélicos y protestantes rechazamos rotundamente porque no tienen fundamento y sustento en la Escritura, ni siquiera en los primeros maestros de la iglesia. Tú vas a Policarpo de Esmirna, vas a Ignacio de Antioquía, los discípulos de los apóstoles, y tampoco vas a encontrar nada así. Pasas al segundo siglo, al tercer siglo, al cuarto siglo, y no encuentras nada así. Ya mucho después que esto se empieza a desarrollar más y más y más y más y más. Entonces, los protestantes y evangélicos decimos, la Escritura es la regla infalible de fe, ahí filtramos todo, y nuestros maestros de la iglesia, desde los primeros siglos, nos van a ayudar a ver cuál era la doctrina y las creencias que empezaron a surgir desde el principio, y hasta podemos encontrar su desarrollo y decir, acá empezó a surgir esta enseñanza, pero antes no estuvo y en la Escritura tampoco. Por lo tanto, la rechazamos. Y filtramos todo así, y vamos en buena cuenta purgándonos de enseñanzas que están equivocadas. Por ejemplo, si uno lee a los reformadores protestantes del siglo XVI como Martín Lutero, como Calvino, etcétera, etcétera, ellos todavía tenían doctrinas, por ejemplo, marianas. Si no me equivoco, Lutero creía en la Inmaculada Concepción de María. Pero cuando tú vas a la Escritura, no encuentras que María haya sido siempre virgen. Vas a los primeros siglos de la iglesia y tampoco creen eso, pero luego sí. ¿Significa que como Lutero creyó en la Inmaculada Concepción, en la perpetua virginidad de María, nosotros deberíamos creerla? No, porque Lutero no es el Papa. Lutero era un hermano en la fe que dio un paso hacia adelante hacia la reforma, pero la iglesia se sigue reformando cada vez más. Esa es como que la visión de la iglesia evangélica y protestante. La iglesia católica romana no, va acumulando todas esas tradiciones y están a la par de la palabra de Dios. Esa es la distinción más radical que hay entre uno y otro grupo cristiano. ¿Ok, Adrián? Así que es por eso. Gracias por tu pregunta. Luz dice, amén, pastor, más que claro, dice. Qué bueno Luz. Ismael dice, pastor, si se queda sin desayuno, tómelo como ayuda, dice. Es Ismael. Franco, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo hasta Lima. Luz, también cariños para ti. Ángel dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, dice Ángel. Ave María Purísima dice, ¿me puede explicar San Juan 20, 21 a 23, por favor? Ok, vamos a San Juan. Vamos a Juan. Déjenme ver. Juan 20. Y debe ser un texto que generalmente usan los católicos romanos, creo, para la confesión de pecados. Déjenme ver por aquí. No, ya vi que empezó a insultar ya. No voy a contestar su pregunta. Lamentablemente es una persona católica romana que desobedece a su iglesia al buscarnos bronca. Déjenme ver. Sí, va. Bueno, también con el link que tenía Ave María Purísima ya me lo lía ya. Lo siento, vamos a tener que evitar su pregunta porque no está buscando conocer, sino está buscando pelear. Qué pena. Si se dan cuenta, en lo que le he hablado a Adrián con respecto a la Iglesia Católica Romana, estoy mostrando que discrepo y que la Iglesia Protestante y Evangélica discrepa con Roma en un montón de cosas. Pero en ningún momento creo yo, y ustedes me pueden corregir al respecto si me he referido a esta tradición cristiana de manera despectiva.
Considero que no lo he hecho así. Lamentablemente vemos del otro lado de la historia, aunque su iglesia, la Iglesia Católica Romana, sí les pide a ellos, por mandamiento, por magisterio, que nos deben tratar como hermanos, vemos una actitud pero muy divisora, muy violenta, que no refleja a Cristo para nada. Así que pueden corregirme si gustan en los comentarios si ustedes han encontrado que en mi forma de acercarme a las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica Romana lo he hecho de manera despectiva o no. Considero que no, pero qué triste es ver a católicos romanos refiriéndose a nosotros de esa manera o atacándonos, etcétera, etcétera. Es triste, porque están desobedeciendo y están en pecado, en verdad. Quiero saludar a HSP, dice, saludos estimado, te revelaste a tu líder, dice pobrecito, él tiene la verdad y su iglesia no, dice HPS. Bueno, creo que va fuera del contexto de lo que hemos visto hoy en Romanos, HSP. Godetti dice, ¿qué texto es? Hoy día vimos Romanos 16, versículo 17 al 19, más o menos. Lizap dice, mi suegra hizo lo mismo que tú. Es pastora, ahora predica por Zoom. Está mejor, dice Lizap. Bueno, yo sí enseño una iglesia local, física, aquí en la zona donde vivo, pero también el Señor me ha movido a enseñar por TikTok. Esther, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, hermano, ¿por qué muchos pastores o hermanos no el ayuno? No practican el ayuno. Ok, hermano, ¿por qué muchos pastores o hermanos no practican el ayuno? También creo yo, Esther, porque vienen de tradiciones cristianas donde esto no se habla. Yo vengo de una tradición cristiana que el ayuno era algo muy poco practicado en la iglesia. Estudiando el Sermón del Monte, estudiando otras tradiciones cristianas, me doy cuenta, sobre todo la pentecostal, por ejemplo, es una tradición cristiana que enfatiza mucho el ayuno. Por lo tanto, yo creo que a veces es por ignorancia, porque venimos de culturas cristianas donde esto no se practica mucho y perdemos el valor de esta disciplina espiritual, la del ayuno. Por eso pienso que es por eso, Esther. Gracias. Zaira, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días. Adrián dice, no, dijo que rezáramos por él, para que llegue al Padre y así pueda hacer intercesión a nosotros. No estoy seguro, Adrián, si te estás refiriendo entonces al muerto, que el muerto ore por ustedes. Me parecería bien raro, ¿eh? Me parecería bien raro que el catolicismo romano enseñara que aquella alma que está en el purgatorio todavía, ore por ustedes. Me parecería muy raro. Esperemos que no lo haya hecho así. Creo que eso sí no es doctrina romana. Ave María Purísima dice, ¿cómo puedes hablar de algo que no sabes? Eso es mentira. Los católicos no creemos eso. Y según tú, ¿dónde dice eso? ¿Y de dónde sacaste eso? Pues sería bueno que lo mostraras con documentos de la iglesia. Qué raro un sectario hablando. Uy, ya empezamos con las palabras despectivas. Lamentablemente voy a tener que silenciar a esta cuenta. Qué triste. Bueno. Vamos a ver. Ronald Ríos dice, las indulgencias son una herejía que provocó la rebelión de Lutero. Gracias, Ronald, por tu comentario. Y quiero saludar a Linda Leiva. ¿Cómo estás, Linda? Buenos días. Bienvenida. Vamos a ver por aquí. Adrián dice muchas gracias. Por aquí tenemos a Arnoldo, pues nos están respondiendo Ave María Purísima. Ronald dice, la infalibilidad papal también es falso porque la moralidad del Papa en la historia es dudosa. Sí, son doctrinas con las cuales discrepamos de Roma. Juancho, buenos días. Dice, Pastor Horacio, Dios lo bendiga. ¿Qué literatura me recomienda después de la Biblia? ¿Qué historiadores? Bueno, Juancho, un libro de historia de la iglesia que es muy bueno es Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Y también la historia de la iglesia de Justo González. Justo González es un historiador muy conocido en el mundo latino y en el mundo anglosajón también. Por lo tanto, es un muy buen historiador de la historia de la iglesia. También yo creo que como parte fundamental del estudio de historia de la iglesia tienes que leer la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es, por así decirlo, porque Lucas sería el primero, el historiador eclesiástico fuera de la Biblia que relató la historia de la iglesia hasta su tiempo, que vivió hasta el siglo IV. Él estuvo, por ejemplo, Eusebio de Cesarea en el concilio de Nicea, en el 325. Y él tiene la historia eclesiástica que es una joya, en verdad, leerlo. Gracias, Juancho. Hoy día, Mike, buenos días, Mike, un abrazo hasta Lima. Estuvimos leyendo el capítulo 16 de Romanos. Déjenme ver. Harold dice, buenos días, vengo a decir amén. Un abrazo, Harold. Déjenme ver. Coral, ¿cómo estás? Un abrazo, hermana. Hasta España, buenas tardes. Ok. Déjenme ver. Mi México lindo y querido, ¿cómo estás, Marcos? Si no me equivoco.
Dice, usted habló de mi pastor con mucho respeto. Qué bueno que fue así. Ileana, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, para nada, maestro, yo soy católica y encuentro muy edificantes sus enseñanzas. Qué bueno, Ileana. Espero siempre referirme a ustedes con respeto. Zaira dice, Dios no está viendo, no es bueno querer confrontar entre hermanos, dice Zaira. Sí, justo lo que hemos visto hoy en Romanos, y sucede todo lo contrario. Entonces ahí vemos una desobediencia a lo que Pablo está enseñando. Ronald dice, hay católicos muy cultos que reconocen los errores doctrinales en la historia y están los otros. Es verdad. Por acá está, por aquí, ¿qué otros comentarios? Arminda dice, multipliquen por 0 los comentarios de Ave María, dice. Un abrazo, Arminda. Por acá Linda Leiva dice, para mí este espacio lo tomo como un discipulado. Genial, bendiciones. Un abrazo, Linda, qué bueno, Linda, que te esté sirviendo para eso. Zaira dice, ¿cómo crees que se debería realizar el ayuno? Muy buena pregunta, Zaira. Yo creo que podríamos ir paso a paso. El primer paso sería anticiparte el día anterior a que lo vayas a hacer, en pensar cuál es el propósito del ayuno. ¿Por qué quieres hacer el ayuno? ¿Quieres hacerlo para alabanza al Señor? ¿Por una petición en específico? ¿Por fortaleza? ¿Por otra persona? ¿Por arrepentimiento? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vas a hacer el ayuno? Tenerlo claro un día antes, por lo menos. Luego, hacer un ayuno sería privarte de alimento sólido durante el tiempo que tú consideres prudente. Si eres alguien que recién estás empezando a ayunar, quizás podrías evitar solamente un ayuno y almorzar un poco más tarde de lo normal, o podrías, que es lo normal, evitar el ayuno y el almuerzo del día siguiente. Por lo tanto, estarías ayunando 24 horas. Si cenaste a las 7, no vuelves a comer hasta las 7 del día siguiente. Sería un ayuno de 24 horas, que es el ayuno clásico que la iglesia siempre ha hecho. La iglesia históricamente, sobre todo en los primeros siglos, ayunaba 2 veces por semana. Era una práctica tradicional de la iglesia. Si uno quiere, puede ayunar una vez por semana, una vez cada 15 días, e ir creciendo en esta disciplina. Porque una de las cosas que es importante entender es que el ayuno nos ayuda a crecer en áreas que otras disciplinas espirituales no nos ayudan a crecer. Por ejemplo, yo puedo reconocer que en mi vida, por ayunar seguido, no tengo un afán con la comida como antes sí la tenía. Por ejemplo, si Gaby por A o B motivos está haciendo otras cosas y la comida está más tarde, para mí nunca va a ser eso un problema. Nunca va a ser, hoy tenemos que comer, me muero de hambre, que no sé cuánto. Esa área carnal en mí ya no está. Y Gaby puede dar testimonio de eso. Es decir, comemos más tarde o no, es bueno. Pero esto considero que es por practicar el ayuno seguido. El Señor me ha ayudado a morir en esta área en mi vida, por ejemplo. Y otras áreas más también. Entonces, es prepararte un día antes, por lo menos, por qué motivo vas a ayunar, y privarte de comida, dependiendo, puede ser progresivamente, en el ayuno como tal. Puede ser simplemente que ayunes un desayuno al principio y luego un desayuno y un almuerzo, para que hagas un ayuno de 24 horas. ¿Qué es lo que uno debería hacer en medio del ayuno? Desarrollar su día normal. Pero entendiendo que este ayuno que estás haciendo es para el Señor y constantemente orar, puede ser en el camino, puede ser en tu cuarto, puede ser en tu trabajo, orar al Señor por la petición o por el propósito que estás ayunando. Señor, este ayuno te lo entrego por esto, este ayuno te lo entrego por aquello. No es que porque haces ayuno no tienes que trabajar ese día o tienes que estar encerrado en tu cuarto leyendo la Biblia mañana, tarde y noche y orando mañana, tarde y noche. Eso no es el ayuno, no es necesario. Si lo puedes hacer, chévere, pero no es algo necesario para hacer un buen ayuno. Puedes desarrollar tu día y quizás en tus tiempos donde desayunabas y almorzabas, utilizarlos para orar o para meditar en la palabra de Dios. Yo creo que eso sería sí importante. Y eso sería el ayuno. Hay que tener precauciones porque, por ejemplo, si tú eres alguien que consumes café mucho, el ayuno te va a sacar la mugre. Porque cuando dejas de tomar café de un momento a otro, radicalmente te da un dolor de cabeza insoportable. Yo he tenido que dejar el café para poder ayunar tranquilo. Porque cuando cortaba el café en mi día de ayuno, mi cabeza en la tarde estaba que me reventaba horrible. Dejé el café y ya no tengo ningún problema con eso cuando ayuno. Entonces, esos serían como tips importantes para hacer un buen ayuno. ¿Ok? Eso es lo que te podría decir como en resumen. Capaz hay más cosas que se podría hablar. Hay un libro, pero no me acuerdo el nombre ahorita del autor. El libro se llama Disciplinas Espirituales. Déjame buscar un ratito, tengo un minuto más para poder responder la pregunta de Zaira.
Déjenme ver si lo encuentro rapidito en Google. Disciplinas espirituales. Aquí estás. El libro se llama Disciplinas espirituales y el autor es, déjenme ver, Donald Whitney. Donald Whitney, ahorita voy a escribir su nombre por los comentarios, tiene un libro de disciplinas espirituales que me sirvió muchísimo para el tema del ayuno, en la temática del ayuno. Acá está el nombre del autor, se llama Donald Whitney, y él ha escrito un libro sobre disciplinas espirituales, se los recomiendo completamente, un excelente libro. Así que si pueden conseguirlo y ver el apartado del ayuno, van a aprender mucho a raíz de eso. Una de las cosas que me pareció muy interesante de este libro es que él cuenta que no me acuerdo si fue John Wesley, que fue el padre del metodismo, de una tradición cristiana, de la tradición metodista. Él consideraba, Wesley, de que si iba a nombrar a alguien como pastor, como evangelista, como obispo de una iglesia, tenía que haber sido esa persona conocida por ayunar por lo menos 2 veces por semana. Así de estricto era él para nombrar a alguien como pastor, por ejemplo. Y eso me pareció bien interesante. Y ahí yo me puse a pensar, yo en esa época cuando leí ese libro, ayunaba a veces nomás. Dije, no, voy a tratar de disciplinarme más porque los ayunos me ayudan a crecer espiritualmente en áreas que quizás yo no crezco y hasta puedo orar por otras personas de una manera mucho más profunda. Así que eso es lo que te podría decir, Zaira. Dicho esto, me despido. Gracias a todos los que han estado presentes esta mañana. Espero que haya sido edificación este live para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, una comunidad de amigos, no es de estudio, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. Que tengan un excelente miércoles, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.